Buenas tardes, mi nombre es Gloria Romero Lozano, estudio Tecnología en Regencia de Farmacia y esta es mi presentación de primeros auxilios. Personalmente pienso que todas las personas deberíamos tener conocimientos sobre qué hacer en caso de un accidente, independientemente del accidente que sea. Y dentro de la materia de primeros auxilios aprendí lo que se debe hacer en caso de encontrar a una persona inconsciente, ya sea por una caída, una explosión, una mordedura de serpiente. Entonces, como primera medida, pues para mí, ¿qué son los primeros auxilios? Son los servicios que se le prestan a una víctima, ya sea por una herida, una fractura, una caída, una quemada, un golpe o muchas situaciones más que se presenten en la vida. Inicialmente cuando vemos una víctima en el suelo, lo primero que debemos hacer es verificar que no exista ningún peligro alrededor que nos pueda hacer daño a nosotros o a la misma víctima. Entonces debemos verificar pues que no haya nada por ahí cerca y que la zona donde está la víctima pues esté despejada. Luego debemos cerciorarnos de que la víctima está consciente, tocando desde sus miembros inferiores hasta sus miembros superiores y llamándolo de una manera fuerte, acercándonos a cada uno de sus oídos y llamando a la persona, ya sea señor, señora, niño o niña, para verificar si está consciente y si nos contesta y si está alerta. Si esta persona nos contesta, pues como primera medida, pues preguntamos su nombre, le preguntamos si sabe dónde está, qué le pasó, dónde le duele, el número del teléfono de un familiar, donde nos podamos comunicar. Y inmediatamente si vemos que la persona sí nos contesta, entonces llamamos a la línea de emergencia y esperamos a que la ambulancia llegue. Mientras tanto, pues verificamos de que la persona pues no tenga ninguna lesión y si llega a tenerla, verificar que no tenga hemorragia. Y si hay que vendar o hay que inmovilizar a la persona y hay que estar con ella para calmarla, para que no le vaya a pasar absolutamente nada mientras llega la ambulancia. Pero si la víctima no nos contesta, entonces vemos que está inconsciente, entonces verificamos si la persona respira por medio de la técnica voz, o sea, ver, oír y sentir. Llamamos inmediatamente a la línea de emergencia y comenzamos a revisar su frecuencia cardíaca y las posibles lesiones que tenga en el cuerpo. Verificamos las vías respiratorias, pues que no tenga ninguna obstrucción en las vías y pues si la persona está lesionada, pues si la persona tiene alguna hemorragia o alguna herida, con lo que tengamos a mano, o si en ese momento llevamos un botiquín de primeros auxilios, con compresas empezamos a hacer presión sobre las heridas para evitar una hemorragia mayor y inmovilizamos por medio de una venda. Entonces, en caso de que la persona tenga la herida abierta o presente una hemorragia, lo que debemos hacer es con una compresa, con la ayuda de gasas, para detenerla y sostener la compresa con la ayuda del vendaje. Los vendajes que yo aprendí dentro del curso de primeros auxilios fue el vendaje de mano en 8, el vendaje de pie en 8 y el vendaje de codo en 8. Eso los aprendimos en las prácticas de laboratorio. También lo que aprendimos fue el traslado de víctimas. Pues si se nos presta la oportunidad de ayudar en el momento del traslado, entonces lo que inicialmente hacemos pues es inmovilizar la cabeza del paciente. Después metemos la tabla debajo del paciente y procedemos a inmovilizar sus manos y piernas. Y lo amarramos muy bien para que pues no se vaya a caer y después hacemos el traslado con las personas directamente a la ambulancia. En cuanto a la parte teórica, lo que aprendí fue lo del manejo de artefactos explosivos, que son todos aquellos que lastiman y lesionan a una persona en diferentes formas. Por lo general se pierden miembros superiores o inferiores y quedan en el cuerpo una serie de esquirlas que afectan órganos importantes del cuerpo. Las zonas más afectadas son las rurales, ya que en los campos dejan abandonadas granadas o bombas los grupos armados, ya sea fuerza pública o guerrilla. Y así como también dejan minas antipersonas ocultas dentro de la maleza. También otras personas que se ven muy afectadas por este tipo de artefactos explosivos son la fuerza pública, militares y policías, ya que ellos se movilizan por zonas rurales. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como primeros respondientes en caso de encontrar a una persona lesionada por un artefacto explosivo?
Entonces, inicialmente verificamos la zona alrededor de la víctima, que sea segura, y preguntarle, y desde lejos, a una distancia buena, preguntar a la persona su nombre, que dónde está, de qué le duele, si la persona nos contesta, obviamente. Si la persona no nos contesta, entonces verificamos el sitio por donde están las pisadas de la persona que está herida y caminamos exactamente por esas mismas pisadas, ya que sabemos que por ahí pues no hay artefactos explosivos. Si la persona está consciente y no corremos peligro de otro artefacto explosivo, nos acercamos e identificamos las heridas de la víctima y realizamos compresión sobre las heridas. En caso de mutilación de miembros, debemos realizar un torniquete, que es por lo general lo que se hace para evitar la hemorragia. Obviamente tenemos que tener en cuenta pues que los torniquetes no son adecuados ni están autorizados, pero en este caso hay que hacerlo para evitar que pues la persona se desangre. Entonces lo ideal es utilizar ligas anchas para no lastimar a la persona, o en lo posible podemos usar el fonendoscopio. Apretamos hasta que él apriete lo suficiente, hasta que entre suficiente aire y presione la herida, la mutilación, y podamos detener la hemorragia. Otra parte que aprendí fue el manejo de víctimas por accidentes ofídicos. Entonces decimos que el accidente ofídico es aquel que es ocasionado por la mordedura de una serpiente, y podemos decir que en nuestro país pues tenemos una gran variedad de serpientes debido a las condiciones climáticas. Encontramos encontramos que en las zonas rurales también son las más afectadas, debido a que pues los campesinos trabajan sus tierras y es allí donde ellas se acumulan o se encuentran. Entonces se ven las dificultades por la falta de acceso a los servicios médicos, a los centros médicos cercanos, porque quedan hasta el pueblo. Entonces de ahí que lleguen al pueblo, de la finca al pueblo, pues es un trayecto lo suficientemente largo, y lo que hace el campesino por lo general es que busca hierbas o a la persona que sabe de plantas o a los hierbateros más cercanos para que pues ellos pues los curen, y realmente cuando la mordedura es de una serpiente venenosa, entonces pues es inevitable que la persona muera. ¿Qué debemos hacer nosotros como primeros respondientes? Pues en caso de que encontremos una persona mordida por una serpiente, lo primero que debemos hacer es verificar la zona y ver que pues la serpiente no esté por ahí cerca. Inmediatamente nos acercamos a la víctima y hacemos una inspección de la mordida. Debemos tratar de mantenerla en reposo, y si la mordió en un miembro inferior o superior, tratar de elevar el sitio donde está la mordedura para que pues no se inflame, ¿sí? La circulación fluya. Debemos también retirar todas las cosas que lo aprieten, sacos, anillos, todo lo que pueda impedir el funcionamiento normal de la sangre. Inmediatamente llevarlo al centro de salud más cercano. Debemos que cuando llegamos al centro de salud, pues obviamente debemos describir qué tipo de serpiente era, cómo era, para que ellos sepan qué tipo de tratamiento se le debe ocasionar al paciente. Bueno, gracias, muy amable.